Bienvenidos, buenas noches a hoy Opinión Libre, su primer programa de las 8 de la noche, de este primer cambio de horario. Tenemos un auspiciador, Tabacán, Delivery Cargo, lo que desees te lo llevamos, contacto al 979-660-444. El día de hoy tenemos un invitado especial, el doctor Carlos Hackanson Nieto. Él es constitucionalista, catedrático principal de la Universidad de Piura. Y vamos a tratar el tema Congreso o impunidad. Vamos a invitar al doctor para la entrevista del día de hoy. Bienvenido, doctor Carlos. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Julio. Gracias por la entrevista. Doctor, los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. José de Maistre en el siglo XVIII. ¿Qué nos toca a nosotros, un Congreso o impunidad? Su opinión. Yo no llegaría a decir esa dicotomía, ¿no? Lo que en todo caso en un gobierno constitucional debe prevalecer es la libertad, ¿no? Y creo que la inmunidad parlamentaria, es una garantía al recinto parlamentario, a la asamblea, ¿no? No es un blindaje, no es una coraza, un privilegio, ¿no? Como se llamaba antes, prerrogativa, como en antaño en el siglo XVII se decía en Inglaterra, ¿no? Es que en la práctica política, en el tiempo, ya desde Inglaterra se comprendió que los parlamentarios, para ejercer su función de representación política, ¿no? Y velar por los intereses de sus representados, tienen que tener no gozar ellos, sino la institución, una garantía que es la inmunidad, con la finalidad de que no puedan ser atacados por el Ejecutivo, ¿no? O en su caso es por el rey, ¿no? Esto se ha visto que es conveniente. Naturalmente que esto se frustra cuando se producen, por ejemplo, irregularidades o cuando no se ha elegido bien, ¿no? Y ahí está el punto, ¿no? El problema es la desafección, el problema es la frivolidad, el desinterés, ¿no? El desconocimiento, ¿no? Que al momento de elegir a los candidatos, ¿no? En épocas de tanta información como hay ahora, que uno puede googlear a cualquiera, ¿no? No llevar esa información a las personas y de esa manera filtrar de modo natural a los representantes. Pero repito, ¿no? Por ejemplo, sin inmunidad, el informe Pari, a lo mejor ya lo acabaron, pero lo archivaron, ¿no? Pero lo acabaron. Sin inmunidad, descubrir el escándalo de la centralita a cargo del parlamentario García Belaúnde no hubiera sido posible, y eso que tuvo cargamontón. Pero si nos enfocamos, por ejemplo, en que esta garantía esté siendo ejercida por parlamentarios inidóneos, poco cultos, no profesionales, no dedicados a la política, lobistas, es un problema de electorado. Es un problema de electorado. Eso está claro, ¿no? Es lo que veo. Dejar sin inmunidad va a ser una factura muy costosa, ¿no? Para la institucionalidad. Yo diría que prácticamente lo ocurrido el 30 de septiembre con la disolución será comparado con esto como simples fuegos artificiales en el 1 de enero, ¿no? O sea, eso será más o menos algo así parecido, ¿no? Pero va a ser mucho peor, ¿no? Porque es vaciar de constitucionalidad, digamos, la separación de poderes, ¿no? Doctor, acá vienen algunas cuestiones, si bien es cierto usted, le entiendo como que la impunidad es un mecanismo de protección para que el congresista pueda ejercer su función, ¿no? Sin temor a alguna represalia por parte del Ejecutivo y alguna cacería de brujas, digámoslo así, ¿no? En los casos. Pero este texto sustitutorio que está publicado en la página del Congreso, ¿no? Está fechado con el 5 de julio a las 21:05. Tiene en el artículo 117, tiene el acápite que agregaron, que no lo tiene pues en la Constitución del 93, ¿no? Que el presidente puede ser acusado
Ese es el texto que se ha cambiado. Y también un párrafo que dice, y puede ser acusado por delitos contra la administración pública cometidos durante su mandato o con anterioridad. Aquí prácticamente está dirigiendo el misil del Congreso, está dirigiendo el misil al Ejecutivo directo, con nombre y apellido. O sea, y esto no es un cambio constitucional, este es un toma y daca, es un ping-pong. ¿Qué está pasando acá? Claro. Son dos niños que se están peleando. ¿Qué ocurre? Nunca mejor explicado. Nunca mejor explicado. Lo que ocurre es que, lo que veo que ha ocurrido es que el Parlamento ha hecho jaque al presidente. Porque el presidente amenazó con el referéndum, ya había amenazado antes con el estilo a las farmacias, y también el 30 de septiembre, el día anterior, el 29, había amenazado con disolvernos. La actual conformación parlamentaria, de alguna manera, ha aprobado, desde el punto de vista político, ha aprobado una medida disuasoria para que el presidente hackeara al presidente, el presidente pues tenga que hacerse la vista gorda y volver a recordar que no hay oxígeno, que no hay mascarillas, que no hay meseta, que la cifra de fallecidos con nuestros compatriotas no es la real, ¿no? Volver a centrar en los temas que realmente importan, ¿no? Y no estos temas coyunturales, ¿no? Eso es lo que y el presidente en todo caso debería recibir el mensaje, darse cuenta que no siempre gana y pasar página y seguir adelante, ¿no? Salvo que insista y que el Parlamento ahora que tiene listo para patear el penal, ¿no? Está listo para patear el penal, decide hacerlo, ¿no? O patearlo como Cueva, o patearlo al arco y meter gol, ¿no? O sea, eso es lo que va a procurar es que dejarlo ahí o que falle, ¿no? Pero si el presidente insiste, se estaría algo así como ambos matándose, ¿no? O sea, una especie de drama como Romeo y Julieta, ¿no? Que los dos terminan muriéndose, ¿no? O sea, es decir, es algo más o menos lo que va a ocurrir, ¿no? Y eso creo que es lo disuasorio, ¿no? Esperemos que no sea real. Ahora, desde el punto de vista constitucional, es una falta de responsabilidad manipular instituciones constitucionales para resolver problemas de coyuntura, ¿no? Entre dos poderes que no se entienden y que no se han entendido y parece que no se van a entender. Y no se entenderán nunca, al parecer, porque esto no va a quedar ahí, y no solamente es esto, ¿no? Acá también tengo una nota periodística al respecto de, esto fue en el diario Gestión del 5, donde el Pleno también aprobó, obviamente no habían aprobado la semana pasada, ahora ya aprobaron el dictamen en la Comisión de Constitución para que no puedan postular los sentenciados en primera instancia por delitos dolosos. Pero valgan verdades, el Congreso prometió la desaparición de la inmunidad. Es más, Acción Popular dijo, yo no voy con la inmunidad, y después hubo todo un tema. O sea, aquí hay mucho clientelismo, aquí hay mucho ping-pong, ¿no? ¿Quién da más, quién da menos, quién cumple, quién no cumple? Parece una guerra de caudillos, pero el desenlace, ¿cuál va a ser? Porque esto de aquí, este texto sustitutorio, al menos con respecto a la reforma constitucional de la inmunidad, esto va a pasar al 6 de julio, a la segunda legislatura, y si lo aprueban, eso va a quedar como modificado. ¿Es así o no va a ser así? Bueno, el Parlamento va a discutirlo, tiene la segunda legislatura, va a discutirlo, y si lo vuelve a votar, queda firme la reforma constitucional. Pero repito, yo, desde el punto de vista político, entiendo que lo que se espera es que el presidente tome una actitud de cambiar de tema y de alguna manera y estar en un jaque, ¿no? Ponerlo en jaque, ¿no? Tenerlo en jaque al presidente para que se quede tranquilo, ¿no? La última frase del artículo tiene nombre propio, ¿no? Y es que se ha ido por todos los frentes, ¿no? Incluso se ha ido por todos los frentes. Lo que el presidente, si se aprueba, lo que ocurriría es que el presidente, a través de parlamentarios amigos, o él mismo lo puede hacer, presentar una acción de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional, lo cual podría otra vez, en situación también de jaque al tribunal, porque sabemos que tenemos
predictibilidad de los 4 y la predictibilidad de los 3. Entonces no actúa como colegiado. Y eso, por esa suma y restas, pero justificar eso va a ser un tema, ¿no? Yo la única justificación que doy es que una norma como la que proyecto de ley como el que se ha dado, tanto como el del presidente como el del Parlamento, vacía la constitucionalidad. Es peor que una ley inconstitucional, ¿no? Porque dejar sin inmunidad es dejar sin un efectivo contrapeso, ¿no? El presidente tiene la jefatura de las Fuerzas Armadas y Policiales. El contrapeso es digamos, se produce con la inmunidad. Es decir, porque el Ejecutivo tiene las Fuerzas Armadas y Policiales, ¿de acuerdo? Tiene tentáculos, ¿no? Entonces, el Parlamento que tiene, el parlamentario que quiere fiscalizar, pues goza de inmunidad para poder hacerlo, ¿no? Dejar sin perder y que el presidente tampoco la tenga, si ya en la actualidad los presidentes venían siendo procesados y perseguidos en los últimos años, imagina cuando acaban el gobierno, sin inmunidad durante el gobierno lo serían, entonces sería ingobernable, sería algo así inmanejable, ¿no? Sobre todo que las formas en política en el Perú, un país que tenga reales condiciones para hacer política de verdad, ¿no? No es realmente política de verdad lo que se está discutiendo. Si fuera política de verdad, tendríamos que hablar hace mucho tiempo del agua, la luz, la educación, el desagüe, tenemos que hablar del transporte. Esos son los temas que tienen que hablar de política, ¿no? Entonces, se están tocando temas, no se están tratando temas verdaderamente políticos, sino son temas que en todo caso terminan siendo operadores de grupos de presión, ¿no? Que es otra cosa. El Parlamento es muy distinto a todo lo que vemos, ¿no? Eso no lo es, ¿no? El Parlamento discute en Europa lo que es el salir o no del Brexit en Inglaterra, ¿no? ¿Me quiere decir algo, Julio? Perdón. No, el tema básicamente, porque lo que se quiere es no tener un Congreso como se tuvo, ¿no? Donde la mitad de los congresistas tenían problemas judiciales de todo tipo, no voy a mencionar, es público y notorio, y este Congreso, de repente hay por ahí un par de joyitas, ¿no? Que tienen algunas sentencias, y lo que se quiere es limpiar. Yo creo que la discusión no debería ser tanto por la impunidad, sino debería ser, la discusión realmente debería ser la modificatoria de temas como quiénes van a postular al Congreso, ¿no? Este tema de los sentenciados en primera instancia sería mucho más importante que la misma inmunidad, ¿no? Porque ahí estamos poniendo un filtro, ya no entran este tipo de personajes, ¿no? Nefastos, sí, que hacen que el Congreso sea un nido, ¿no? No sé, ¿qué nombrar? ¿Usted qué opina al respecto? Suena sugerente cuando uno lee que los sentenciados en primera instancia no pueden postular. Eso está primero. Pero claro, con sensibilidad jurídica, con sensibilidad constitucional, a lo mejor es impopular hacer mención que se estaría dejando de lado principios tan importantes como el principio de presunción de inocencia, ¿no? Distinto es que te falle la sentencia de un juez, que es 1, a que te falle la Corte Superior de 3, ¿no? Que es distinto, ¿no? O que llega a la Suprema por casación, ¿no? Es distinto, ¿no? Y luego el principio de la falibilidad del juez y la instancia plural, ¿no? Yo lo que creo que, claro, en países que no tenemos tradición democrática constitucional, hay que decirlo, no somos nosotros, ¿no? Pues solamente nos percatamos de eso cuando nos toca a nosotros, ¿no? Pero cuando le toca a los demás o la política la ves por televisión, pues ya que importa, ¿no? No, o sea, digamos, la sensibilidad debe ser la misma en todo momento, ¿no? Países en que eligen a sus jueces con la seriedad de que luego podrían ser juzgados por ellos, eso, por ejemplo, no, hay totalmente un desinterés, ¿no? Un gran porcentaje del país vive al día, ¿no? Entonces no escapa, las noticias es como una especie de política, son como un reality más. Es como esto es guerra, ¿no? O sea, ya esto es política, ¿no? Dirían, sería el programa, ¿no? Eso es lo que hay. Entonces, en ese ambiente no se comprende, ¿no? Y luego todo es muy reduccionista, ¿no? Que si no se modifica la inmunidad, entonces entrarán los corruptos. Entonces empezamos con la desinformación, ¿no? Este tema de las joyitas
solamente para decir, desde el gobierno de Alejandro Toledo hasta la actualidad, las joyitas siempre han ingresado. Yo no digo nombres porque no quiero afectar, producir susceptibilidades, pero estas joyitas siempre han estado. ¿Por qué? Porque la gente ha elegido mal, ¿no? Y porque luego, de donde proviene, si ya la gente empieza a comprar el puesto de candidato para el Congreso, ¿qué se espera? O sea, si ya admitimos en campaña, y es natural que sabe que uno compra el número y compra la candidatura, ¿uno qué espera? ¿No? Y si suma lo que le ha costado la campaña con lo que va a recibir de sueldo, como congresista, pues en principio, no sé, o es filántropo o está pérdida, ¿no? Entonces, me parece que es fácil darse cuenta las irregularidades que se ven en campaña. Allí está el filtro, ¿no? Luego, mientras no hayan partidos, mientras los partidos no estén conformados a través de líderes que inviten a ciudadanos a luchar por una causa, a estar identificados con una ideología, no va a germinar ninguna reforma política. Las reformas políticas que se han planteado son reformas simplemente formales, ¿no? Inscripción, trámite, registro, elecciones, pero si no hay ideas, si no hay personas que sean capaces, o grupos de personas que sean capaces de aglutinar un conjunto en torno a ideas en común, no va a haber vía política, ¿no? Entonces es toda una formalidad. Y de ahí viene eso, ¿no? El Congreso se convierte, pues, en una especie de centro que aglutina un conjunto de intereses individuales y corporativos, ¿no? Entonces, eso no es un Congreso, ¿no? Entonces, ¿qué voy a encontrar ahí? Gente que va a hacer lobbies. Habrá gente, porque hay que ver que sí hace, que quiere hacer política, ¿no? Pero habrá otra que son los escándalos. Los 130 no producen escándalos. O sea, uno ve la lista y ve uno que han repetido, o los recurrentes, ¿no? Luego tenemos los que de alguna manera son muy sueltos al hablar, pero no son corruptos, pero son muy sueltos al hablar, que también dan noticia, parte de la idiosincrasia del país. Se está magnificando, no digo que, claro, que hay problemas y hay que resolverlos, pero brindándoles, ¿no? Pero en épocas de Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, ¿no? Estamos muy desinformados respecto. Todo el mundo puede googlear a los candidatos, ¿no? Y darle la información a quien carezca de internet, ¿no? Es decir, las comunidades googleen y que los periódicos locales googleen a los candidatos de su ciudad. No es mucho, no tengo que explicarme, uno no tiene por qué detenerse en lo que pasa en Tacna, ¿no? Cada uno ve sus propios candidatos y hace el filtro, ¿no? Y ahí los medios de comunicación también tienen mucho que ver, ¿no? Doctor, acá viene realmente, creo que el meollo del asunto, ¿no? Hay un quiebre entre el 90 para adelante, del 90 hacia atrás. Acá estamos hablando que realmente para no llegar a esta dicotomía de Congreso o impunidad, tendríamos que hacer una reforma política desde la base. Como, obviamente, el problema es el filtro del partido político. Y realmente estas elecciones por voto preferencial no ayudan mucho a tener partidos sólidos, porque la mayoría son invitados y obviamente llegan con su plata. Y hemos visto declaraciones públicas de congresistas hablando, yo estoy aquí con mi plata, ¿no? O esto no es un negocio. Algún conocido congresista dijo, esto ya no es rentable. O sea, ¿desde cuándo el Congreso se convirtió en un negocio rentable para alguien cuando nunca antes del 90 había sido así? ¿Cuándo, doctor? O sea, ¿en qué momento nos convertimos en un sistema cuya política se basa en un mercantilismo agresivo y no en un conjunto de ideas para el bien común? Se ha agudizado más esta situación en las últimas décadas, es cierto, se ha agudizado más, y el proceso de reformas y aprendizaje, digamos, en vez de haberse dado de golpe, era
en estos 4 gobiernos democráticos consecutivos, ir con cada elección perfeccionando el sistema y ajustando las necesidades, ¿no? No todo de golpe, ¿no? No todo, una constitución no puede ser, no nace para ser cambiada, nace para ser enmendada, ¿no? Para enmendar el camino, ¿no? Y eso, por ejemplo, no se ha hecho, ¿no? Llegamos tarde, ¿no? Es algo parecido como los panamericanos, ¿no? O sea, faltando año y medio nos pusimos las pilas y si no fuera por los ingleses, no la hacíamos, ¿no? Y por, bueno, y por gestores en el país, ¿no? Pero no la hacíamos. Es algo similar que vamos a hacer. Esto, las reformas han debido estudiarse en el momento y irse progresivamente incorporando. No sé, experimentos con la gaseosa, ¿no? Experimentos con la gaseosa, que es lo que más o menos se quiere hacer ahora, ¿no? Que todo es una formalidad, ¿no? Fíjate, por ejemplo, para contestar tu pregunta más detenidamente, los líderes que han sido candidatos en esta última campaña, ¿qué voz tienen ahora? No hablan. No quiero decir nombres, pero los candidatos a la presidencia de todas las tiendas políticas, yo no escucho que hablan, que lideran, que es decir, parece que los parlamentarios electos, cada uno no tiene su pastor, sino que están allí, ¿no? Están allí, pero no hay un liderazgo por parte de las cabezas de cada partido en el Parlamento, ¿no? De cada las elecciones. Si no, pareciera como que del Parlamento van a surgir los candidatos a la presidencia, cuando en principio los potenciales candidatos son los líderes del partido. Y ninguno está dando una impresión de lo que pasa, ¿no? De invitar al sosiego, ¿no? Incluso tomarlo como una oportunidad política para destacar, ¿no? Hay mucho silencio, ¿no? Y luego, y eso sumamos que a lo mejor tampoco hay predicamento, eso es revelador y a la vez demuestra una orfandad política en la que estamos atravesando, ¿no? Un político profesional de carrera, líder, titular de un partido, aunque sea minoritario, aunque haya tenido 0.05% de votos en las elecciones, no puedes aprovechar esta oportunidad, este momento, esta coyuntura para dar un producto. Pero no noto, no veo que tiene espacio, ¿no? Y la pandemia ha cogido este parlamento, con lo cual no se controlan los nombres, solo los que cuenten con internet podrían, y eso, y tengan tiempo, puedan percibir los debates. Se sigue invitando los programas políticos a los parlamentarios, a los exparlamentarios, eso revuela, digamos, les falta ahora de gimnasia parlamentaria a los nuevos, eso no se les puede imputar, pero repito, digamos, la situación del Perú viene siendo grave desde tiempo atrás, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? No solo a través de la pandemia, a través de la pandemia, perdón, ya la gente terminó de convencerse en temas como, por ejemplo, el tema de los hospitales, ya, eso era claro, la educación, todo está, el Perú es un país de crisis permanente, ¿no? De crisis permanente, ¿no? La salud estaba en crisis hace mucho tiempo, la educación también, la infraestructura también, ¿no? Nos han tenido 3 años o 4 hablando de Odebrecht y hablando de Barata, hablando, mareándonos todo el tiempo hasta que llegó la pandemia, ¿no? Eso era todos los días, ¿no? Todo se reducía a eso, ¿no? Se ha perdido muchísimo tiempo, ¿no? Por decir tus últimos años, ya no hablemos los 20 años anteriores, ¿no? Es lo que puedo mencionar, ¿no? Entonces, no van a salir del Club Nacional los políticos, como antaño. No van a salir tampoco no están ni de la academia, ni tampoco uno visualiza líderes, ¿no? Con predicamento, ¿no? Y con ideas y con valores democráticos. Es que no hablan, no se les escucha, pues en ese momento, ¿no? Es orfandad política. Tenemos una situación, digamos, completamente no tan agradable. De una parte, políticos escondidos, ¿no? Digámoslo de una forma, políticos escondidos, y una población que vota no pensando, sino por dádivas a veces, porque realmente, valgan verdades, la población que analiza, la población que busca en el Google,
digamos, puede estar entre un 10 y un 20%, porque el 80% de esa población que vota y que pone a la autoridad está en el pueblo joven, de repente no se preocupa más de su día a día, está pensando cómo la va a hacer para llevar el sostén a la casa el día de hoy, y eso es una buena cantidad de población que definitivamente pone al presidente, pone al congresista, pone al alcalde, pone al gobernador regional. Y básicamente, y acá viene de nuevo la pregunta del millón, el sistema de elección libre, ya no el sistema obligatorio de votación, es un deber y un derecho, entonces tú tienes la obligación de votar. No, hubo hace muchos años atrás, me acuerdo, unos congresistas que trataron de hacer la votación libre en la época de Antero Flores Arauz, estaba de congresista, recuerdo bien, y cuando sacaron esa propuesta dijeron, no, Diosito, no, eso va contra la libertad, de repente la gente no va a votar, preocupados, ¿no? por ese tema. Entonces, yo creo que más bien sería el correcto ejercicio de la libertad de uno, de poder decir, yo me inscribo para votar y voy y voto, porque yo deseo votar, no porque me obligan, porque el que lo obligan, de repente, por eso es que justamente tenemos lo que tenemos, ¿no? Candidatos con dinero, con mucho dinero, van y compran el voto y ya se aseguran pues su votación, ¿no? Como, no sé, pasaron por ahí una noticia, ¿no? ¿Saben qué? Calculo, son 10 comedores populares, a 10 soles cada uno, sale tanto y tenemos tantos votos, ¿no? ¿Por qué tienen miedo los congresistas? Porque una cosa es el discurso antes de campaña y otra después de campaña, de hacer los cambios que se necesitan, doctor. O sea, ¿realmente son esos cambios estructurales para no llegar a ese congreso o impunidad? ¿Qué piensa usted? Lo que veo es lo siguiente, y es que el voto, yo soy partidario del voto libre, ¿no? Pero naturalmente en determinada coyuntura, ¿no? Con ello se trabaja. Colombia, Chile, países vecinos nuestros lo tienen. Pero claro, han superado el analfabetismo, han superado una serie de factores que nosotros arrastramos, pero curiosamente hay algo de hipocresía en todo esto, ¿no? Porque me parece muy bien que se le haya dado el voto a los analfabetos, me parece muy bien, es un derecho humano, me parece muy bien, pero los políticos han resuelto el tema del analfabetismo dándole el voto a los analfabetos, pero los analfabetos siguen siendo analfabetos, entonces simplemente la tasa sigue siendo muy alta, se redujo unos años, entre el 2006 y 2011, pero sigue siendo muy alta para un país que va a cumplir 200 años de república, ¿no? Entonces, veo que ahí hay es algo, puedo decirlo, irónico, pero para estar tristes, ¿no? Por otro lado, tampoco hay condiciones políticas para que se den todavía, es decir, para que haya voto libre, tendrían los partidos o los candidatos ponerse de acuerdo en que el porcentaje de personas que se hayan decidido libremente a votar y que elijan al próximo mandatario, a lo mejor va a ser en la práctica debajo del 50% de la población, pero aceptarán que quien tenga esa mayoría relativa será el presidente, ¿no? O será congresista. Y ese pacto, en realidad, dudo mucho que en la actualidad se vaya a respetar. Los quienes no ganen van a decir, es una elección ilegítima, se han presentado solamente la tercera parte de los que debían votar, estaban habilitados para votar con 18 o más de 18 años. Esto es ilegítimo. Y eso, en sí, el común denominador de los partidos que compiten en una elección, es decir, ¿en qué están de acuerdo todos? ¿A cuántos ciudadanos vamos a llevar esta vez a las urnas? ¿A cuánto vamos a entusiasmar para que un domingo por la mañana viajen? Para eso también existen otros factores, ¿no? Hay gente que viaja por el río un día, ¿no? A votar. O baja hasta la ciudad y termina a pasar la noche en la plaza, pernocta en la noche y luego pregunta por quién votar, porque no sabe, ¿no? Por temor a la multa. Entonces, es decir, hay un lado B en las elecciones en el país que la gente no ve. La gente, en ese sentido, es una república muy costera, pero en el interior del país, ya no digo en la selva, es mucho más dramático todo.
es decir, en esas circunstancias veo muy difícil, ¿no? En lo político, por ese pacto que dudo de aceptar quien gane, y luego también, por otro lado, las condiciones del país en cuanto a infraestructura, caminos, en cuanto a... hay personas que viajan 2 horas para llegar a su colegio en el interior del país, o sea, caminando. Entonces yo creo que eso, imagínate, hay muchos elementos, mucho retraso, y no es decir, que los políticos puedan discutir sus agendas, pero hay unos temas en común troncales que, al margen de quién gane, tienen que continuarse, ¿no? Repito, estoy de acuerdo con la elección libre, pero creo que ahora mismo soy consciente que las condiciones no están, porque luego de 20 años no se ha producido una madurez de nuevos partidos, y los partidos tradicionales que existen están atravesando con sus propias crisis, tienen sus propias crisis. Los partidos, con las demás marcas, ¿no?, que no debería llamarse así, están atravesando sus propias crisis, ¿no?, de liderazgo, ¿no?, que es lo que nos queda, ¿no? Pero los nuevos partidos son maquinarias electorales, nada más. Definitivamente es así, doctor. Definitivamente de hace varios años atrás, esto es una maquinaria de cada 5 años, cada 4 años, se arma. Quien tiene la billetera más grande tiene las posibilidades más altas. Definitivamente estamos viviendo esas épocas y insisto en esta frase, doctor: los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Lamentablemente estamos viviendo una de las peores crisis políticas y lo estamos viendo ahorita en esta situación de pleito entre el Ejecutivo y el Congreso. Esperemos pues que nuestros políticos tomen conciencia y maduren un poco. Sus últimas palabras, doctor, para poder terminar esta interesante entrevista del día de hoy. Bueno, yo quisiera, Julio, primero decir que también hacemos cosas bien, hay que siempre balancear, hablo de equilibrio, hay que balancear. La paz con Ecuador debe resaltarse por todo lo alto. El diferendo marítimo con Chile también ha sido un éxito. Digamos, los TLCs que se han hecho que abrieron el mercado también ha sido una buena noticia. Hay cosas que nosotros, por ejemplo, en el Perú, cuando hacemos, y justamente son cosas que hacemos un poco como sleepers, en que nadie comenta y que se hacen bien. Los ingleses ayudaron para hacer los panamericanos, pero han tenido que valerse de una masa humana de voluntarios y peruanos que han sacado de manera récord un panamericano que dicen que es el mejor. Por supuesto que es irónico en un país que no tiene hospitales. No estoy avalando, ya es un tema, ya estoy hablando sobre la leche derramada, ¿no? Hablo sobre leche derramada, pero estoy diciendo en función, en situación de límite. Pero pensemos bien, ¿no? A qué país, los 200 años de República tiene que ser un momento de reflexión, ¿no? Para empezar a hacer una verdadera república, ¿no? Y todo eso también parte, aunque no lo crean, también del derecho, ¿no? No es otra cosa que hacer prevalecer el imperio del derecho, el Estado de Derecho, que no es otra cosa que el peso de la ley recaiga a todos por igual. Que las cárceles no sean solamente recintos de personas que roban carteras o personas que asaltan una casa, sino que sean recintos de toda persona, de toda condición que hayan infringido la ley, y que el peso sea el mismo, ¿no? Eso lo vamos a notar cuando eso ocurra. Las cárceles, no digo que van a aparecer hoteles, pero no va a ser lo que son ahora, ¿no? Entonces, es la idea de reflexionar y empezar a hacer y operar como una república, ¿no? Las constituyentes se convocan históricamente, no políticamente, históricamente, cuando se producen, pues, procesos de independencia. Las repúblicas surgen cuando quieres fomentar y producir igualdad, ¿no?, en la sociedad, ¿no? Y en eso, por ejemplo, tenemos todavía una mentalidad muy colonial, ¿no? Parece mentir, en 200 años tenemos una mentalidad muy colonial. No hay títulos nobiliarios, pero hay familias nobiliarias, ¿no? Y eso, por ejemplo, tampoco, con perdón, tampoco eso es bueno, ¿no? A pesar de todo, yo creo en la gente, ¿eh? La gente, pese a todo, sale adelante
lo que ha quedado claro en porcentajes es que la gente sabe que hay un 70% de informales y que se ha hecho a sí misma, que no esperó nada del Estado y que ha hecho sin líderes, sin partidos que le representen, ni parlamentarios que los defiendan, ¿no? Y nuevamente volver a salir adelante en esta situación, ¿no? El tema está en que tiene que convergerse la política con los intereses de la sociedad. Es una conexión, ¿no? Más allá de un Bluetooth. Tiene que un Bluetooth político es que la sociedad se encuentre identificada con lo que los políticos hablen le sea de interés a la mamá desamparada con 4 hijos que no tiene que comer y que exigir al Estado que tenga políticas públicas, ¿no? De acuerdo con la realidad de la sociedad, ¿no? A favor de madres que quedan embarazadas a muy temprana edad, en donde tiene que el Estado que fomentar lugares donde puedan los niños estar cuidados mientras la mamá termine de estudiar o trabaja. Son políticas públicas de acuerdo a nuestra propia realidad, ¿no? Entonces, y todo eso es lo que se espera. Cuando vuelve esa sintonía, ¿no? Ese Bluetooth político, pues las cosas van a ir mejor, ¿no? Y para eso se necesita que los políticos, digamos, los que se profesionalicen, ¿no? Y para profesionalizarse no solo basta que alguien te abra la puerta porque fue un buen ministro o porque tiene una gran empresa y por eso lo sigo, sino porque tenga ideas que inviten a la gente a seguirlo, ¿no? A seguirlo, ¿no? Y formarse, ¿no? Captar universitarios, captar gente de todas las condiciones, ¿no? Y tener un mensaje, ¿no? Eso es, los partidos, los que llamamos partidos son organizaciones que se organizan 7 meses, con suerte 7 meses antes de una elección, ¿no? Y ahora va a ser peor, porque ahora parece que lo que se quiere es que los partidos no haya dificultad para que un partido se inscriba, ¿no? Con lo cual va a ser todo mucho más complicado, ¿no? Hay que tener un equilibrio legal, un equilibrio social, se tiene que producir, ¿no? Y eso todavía no se discute, ¿no? Y eso es parte de la política, ¿no? Quejarse de los políticos es levantar una bandera antipolítica. No hay remedio con la política siempre se va a dar, ¿no? Pero no estamos en condiciones de que se ejerza como debe ser, ¿no? Lo que acontece en la sociedad en la actualidad no es un ejercicio de la política, ¿no? Política es hablar de la educación, de la salud, de los hospitales, de por qué hay deserción en los colegios, de localizar comunidades o llevar el colegio a comunidades o localizar a comunidades cerca a los servicios públicos. De eso esas son las discusiones y discutir el cómo hacerlas. Ahí está la política, discutir el cómo hacerlas. Pero me han tenido, con perdón, los últimos 3 años o 4, hasta acá, de Odebrecht, hasta acá de ETA, cuando es un tema que está judicializado. Si contaban las palabras que se decían Odebrecht cada día, pues 40 veces era poco, ¿no? Con lo cual, esto es, uno está harto, ¿no? Es decir, cuando los temas políticos hay que tratarlos, que se judicialicen y ya está, pero los temas políticos son otros, ¿no? Y en el Perú está todo por hacer, ¿no? Perdón que me haya extendido, ¿no? No, está bien. Aquí la idea es, a lo que yo le entiendo, y creo que en ese sentido sí comparto mucho su idea, aquí la cosa es que la política debe ser para el bien común, sopesando los poderes, pero para el bien de la población en general. Y que los políticos, obviamente, los que podrían ser, que no están entrando, es justamente porque están viendo lo que estamos viendo, ¿no? Los circos mediáticos, y definitivamente alejan a ese futuro político profesional. Sin impunidad. No, definitivamente es bastante complicado. Bueno, esperemos que los paños fríos se den, esperemos que la gente tome conciencia, a menos los que están ahorita ejerciendo el poder, ¿no? Tomen conciencia de estas situaciones y obviamente empiecen a hacer los cambios estructurales que se necesitan. Y creo que ya lo habíamos hablado en una entrevista anterior con usted, doctor, de estas reformas de segundo piso que se necesitan y realmente se necesitan con urgencia. Ya no era lo importante, ahora ya son urgentes y se está viendo. Esperemos pues esta madurez de parte de nuestros políticos, ¿no? Ojalá que sea así en los próximos días y en el próximo
mes que viene o en los próximos días. Creo que ya la segunda legislación creo que empezaba el día de hoy, no tengo claro la fecha exacta. Sí. ¿No? Bueno, doctor, ha sido un gusto tenerlo por acá y hasta una próxima oportunidad, espero yo. Encantado, Julio, gracias por la invitación. Saludos a todos tus escuchas, te quedo muy agradecido. Gracias, hasta luego. Gracias. Bueno, amigos, esa ha sido la entrevista con el doctor Carlos Hackanson Nieto, catedrático principal de la Universidad de Piura, constitucionalista, y hemos tratado el tema de Congreso Impunidad. Me despido, no sin antes agradecer a nuestro auspiciador, Tabacán, Delivery Cargo. Lo que deseas te lo llevamos. Contactos al 979-660-444 a nivel de todo el departamento de Lambayeque. Ya lo saben, este mismo programa va a estar en YouTube e Instagram. No se olviden, comenten, compartan. Nos ayuda mucho a nuestras transmisiones. Hasta mañana.